Bienvenido a una nueva clase para los intercesores. En este capítulo vamos a ver de forma resumida los principales espíritus inmundos que atacan a la Iglesia. Después, en otro capítulo, iremos viendo uno por uno de forma detallada. El primer espíritu que encontramos que ataca a la Iglesia es el espíritu de Jezabel. El significado para Jezabel es sin cohabitación o no casada. Tiene su origen en una reina de Israel que lo puedes leer en Primera de Reyes, en el capítulo 16, versículo 21. Fue una reina, Jezabel, que promovió la idolatría, el asesinato y la manipulación. Las características principales que manipula, controla e intimida. También promueve la inmoralidad sexual y la idolatría. Con todo esto busca destruir la autoridad profética verdadera. Trabaja en ambientes de rebelión contra los líderes de la Iglesia. El segundo espíritu es el espíritu de Absalón. El significado es padre de la paz. Tiene su origen en uno de los hijos de David, que se rebeló precisamente contra su padre para usurpar el trono. Lo puedes leer en 2 de Samuel, capítulo 15. Las características del espíritu de Absalón son las siguientes. Crea divisiones internas, roba el corazón del pueblo con halagos y falsas promesas y opera en la traición y la seducción de los líderes. Tercer espíritu, el espíritu de Leviatán. Significa ser retorcido o enroscado. Su origen lo encontramos en el libro de Job, en el capítulo 41, y también lo podemos ver en Isaías, en el capítulo 27. Su origen es un espíritu de orgullo y también de caos. Las características del espíritu de Leviatán son las siguientes. Es un espíritu de soberbia extrema, confunde la comunicación y genera malentendidos, produce contienda, arrogancia y un excesivo orgullo religioso. El cuarto espíritu que ataca a la Iglesia es el espíritu de Pitón. Su significado es zurrar o soplar. Tiene su origen en un espíritu de adivinación mencionado en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 16. Allí dice la Escritura que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. En griego significa Pitón. Las características de Pitón son, opera en adivinaciones falsas, en sueños contaminados y falsos profetas. Ahorca y oprime espiritualmente y drena la vida espiritual del creyente. El quinto espíritu es el espíritu de Acab. Su significado es hermano del padre. Tiene su origen en un rey de Israel que fue el esposo de Jezabel, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 22. Las características del espíritu de Acab son: es un espíritu de pasividad y falta de autoridad espiritual, permite que Jezabel controle, cede su posición y no ejerce su responsabilidad espiritual. El sexto espíritu que se manifiesta en la Iglesia o que ataca a la Iglesia es el espíritu de miedo o temor. El significado para este espíritu es espíritu de esclavitud. Su origen lo menciona Pablo en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 7. Pablo dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Las características de este espíritu de miedo o de temor son parálisis espiritual y emocional, obstaculiza la fe y la obediencia, se manifiesta con ansiedad, con pánico y opresión. El séptimo espíritu es el espíritu de error. Su significado es un espíritu de engaño o desviación. Tiene su origen en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 6, el espíritu de error. Las características de este espíritu es que introduce falsas doctrinas, lleva a la Iglesia a la apostasía y opera en energía y movimientos antibíblicos. Octavo espíritu es el espíritu del anticristo. Significado: en contra de Cristo o en lugar o posición de Cristo. Vemos su origen en la Escritura en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 22. Características: niega la divinidad de Jesucristo, trabaja para desacreditar el evangelio verdadero y promueve el humanismo y el relativismo moral. Noveno espíritu,
Hablamos del espíritu de Lilith. Es un espíritu de desolación y seducción nocturna. Significado para Lilith es espíritu nocturno. Origen lo encontramos en la Escritura, en el libro de Isaías, capítulo 34, versículo 14. Características: seduce y oprime en los sueños, ataca la identidad y la dignidad, y trabaja en la inmoralidad sexual y la soledad emocional. 10. Espíritu de religiosidad o espíritu de fariseo. Significado: apariencia de piedad sin poder espiritual verdadero. Su origen lo vemos en la Escritura, en el libro de Mateo, en el capítulo 23, y vemos cómo los fariseos se oponían a Jesucristo. Características: resiste los movimientos del Espíritu Santo, fomenta el legalismo sin amor y enaltece la obra humana sobre la gracia. Concluyendo, estos espíritus inmundos buscan paralizar la fe, corromper la doctrina, dividir el cuerpo de Cristo y suplantar la verdadera adoración por una religiosidad o confusión. La clave para vencerlo es tener un discernimiento espiritual, tener una vida llena del Espíritu Santo y permanecer firme en la palabra, en oración y obediencia.